Hay crímenes que no irrumpen con sirenas ni titulares inmediatos. No comienzan con un cuerpo encontrado en un callejón ni con una persecución. Hay crímenes que se desarrollan en silencio, detrás de puertas cerradas, en espacios que socialmente asociamos con cuidado y protección. Este es uno de esos casos. En el Sacramento de los años 80, mientras la vida cotidiana avanzaba entre trabajos, escuelas y rutinas aparentemente normales, dentro de una casa común, se estaba gestando una tragedia que tardaría años en comprenderse por completo. La historia de Teresa Knorr no es solo la de una madre que mató, es la historia de cómo la violencia puede normalizarse cuando nadie mira, de cómo el poder se ejerce en lo íntimo y de cómo el daño psicológico puede ser tan letal como cualquier arma. Para entender este caso, es necesario ir más allá del hecho criminal y observar el contexto humano que lo rodea. Teresa Knorr no era una figura pública, ni alguien que llamara la atención por su comportamiento en la comunidad. Era una mujer adulta, madre de varios hijos, que vivía en un barrio residencial de Sacramento, California. Desde fuera, su vida no parecía especialmente distinta a la de muchas familias estadounidenses de clase trabajadora durante esa época. Sin embargo, dentro de su hogar se estaba construyendo una dinámica marcada por el control absoluto, el miedo constante y la degradación emocional. Teresa había crecido en un entorno donde el afecto y la estabilidad no eran constantes. Diversos testimonios posteriores hablaron de una infancia complicada, con episodios de abuso y carencias emocionales profundas. No todos los niños que crecen en entornos difíciles se convierten en agresores, pero en el caso de Teresa, esas experiencias parecen haber contribuido a una visión distorsionada de las relaciones humanas, especialmente de la maternidad. Para ella, ser madre no significaba protección incondicional, sino posesión. Sus hijos no eran individuos con derechos propios, sino extensiones de su voluntad. A lo largo de los años, Teresa tuvo varios hijos. Las relaciones con ellos estaban atravesadas por castigos severos, humillaciones constantes y un control que iba más allá de lo disciplinario. En su casa, el miedo era una herramienta cotidiana. Los vecinos, en su mayoría, no percibían la magnitud de lo que ocurría. Algunos escuchaban gritos ocasionales, otros notaban comportamientos extraños, pero nada que en ese momento pareciera justificar una intervención formal. Este es uno de los elementos más inquietantes del caso. Cómo una violencia prolongada puede esconderse a plena vista cuando se presenta como un asunto familiar. En 1984, la situación alcanzó un punto irreversible. Una de las hijas de Teresa, Susan Knorr, era una joven adulta que aún vivía bajo el control de su madre. Susan había pasado años sometida a abusos físicos y psicológicos. Según las investigaciones posteriores, Teresa veía en ella una fuente constante de frustración y culpa. La relación entre ambas estaba completamente rota, marcada por el resentimiento y la hostilidad. En lugar de buscar ayuda externa o permitir que su hija construyera una vida independiente, Teresa intensificó el control. Los acontecimientos que llevaron a la muerte de Susan no ocurrieron de un día para otro. Fueron el resultado de un proceso gradual de deshumanización. Teresa restringía su acceso a comida, la aislaba, la sometía a castigos que tenían como objetivo quebrar su voluntad. No se trataba de un arrebato momentáneo, sino de una conducta sostenida que reflejaba una pérdida total de empatía. En 1984, Susan murió dentro de esa casa. Su muerte no fue reportada. No hubo ambulancias ni investigaciones inmediatas. Para el mundo exterior, simplemente dejó de existir. Lejos de detenerse, la violencia continuó. Otra de las hijas, Sheila Knorr, también vivía bajo el dominio de Teresa. Sheila había sido testigo del sufrimiento de su hermana y comprendía, en algún nivel, el peligro que representaba su madre. Sin embargo, escapar no era sencillo. La dependencia económica, el aislamiento emocional y el miedo paralizante actuaban como barreras invisibles. En 1985, Sheila también murió. En este punto, la dinámica familiar ya estaba completamente quebrada. El hogar se había transformado en un espacio donde la vida humana había perdido su valor. Durante años, Teresa Knorr logró evitar la atención de las autoridades. Parte de esto se debió a la fragmentación social. Hijos que se alejaban, vecinos que no preguntaban demasiado,
instituciones que no cruzaban información. Pero también influyó la capacidad de Teresa para manipular narrativas. Presentaba a sus hijas como problemáticas, inestables, responsables de su propio destino. Estas explicaciones, aunque superficiales, fueron suficientes durante un tiempo para evitar un escrutinio más profundo. La investigación comenzó a tomar forma cuando uno de los hijos sobrevivientes, ya adulto, decidió hablar. Cargar con el peso del silencio durante años había sido insostenible. Su testimonio abrió una puerta que las autoridades no pudieron ignorar. A partir de allí, se reconstruyó una historia fragmentada, basada en confesiones, evidencias indirectas y relatos que daban cuenta de un patrón prolongado de abuso extremo. Teresa Knorr fue finalmente arrestada y procesada. Durante los interrogatorios, mostró una actitud que desconcertó a muchos investigadores. En algunos momentos parecía consciente de la gravedad de sus actos. En otros, los minimizaba o los justificaba. No se presentaba a sí misma como una asesina, sino como una madre que había perdido el control frente a hijas que, según su visión, la habían desafiado. Esta incapacidad para asumir responsabilidad plena es un elemento clave para comprender su psicología. El juicio fue un proceso complejo y doloroso. No solo se trataba de establecer hechos, sino de enfrentarse a la idea de que una madre había sido capaz de destruir a sus propios hijos. Los testimonios revelaron años de maltrato sistemático, de amenazas, de castigos que iban erosionando la identidad de las víctimas. Finalmente, Teresa Knorr fue condenada a cadena perpetua. La sentencia no podía devolver la vida a Susan ni a Sheila, pero sí establecía un límite claro. Incluso dentro del ámbito familiar, la violencia tiene consecuencias legales. Desde una perspectiva de psicología criminal, el caso de Teresa Knorr plantea preguntas difíciles. No encaja fácilmente en la imagen estereotipada del criminal violento. No actuó por impulso en un espacio público, ni buscó notoriedad. Su violencia fue privada, repetitiva y dirigida hacia personas completamente dependientes de ella. Este tipo de agresor suele desarrollar una sensación de omnipotencia dentro de su entorno inmediato. La ausencia de límites externos refuerza la creencia de que sus actos no tendrán consecuencias. Teresa mostraba rasgos compatibles con una personalidad profundamente disfuncional. Su necesidad de control, su incapacidad para empatizar con el sufrimiento ajeno y su tendencia a externalizar la culpa son indicadores de una estructura psicológica frágil pero peligrosa. Para ella, el dolor de sus hijas no era una señal de alarma, sino una confirmación de su poder. En lugar de verlas como individuos, las percibía como objetos que podían ser castigados o descartados. Es importante señalar que el análisis psicológico no busca justificar, sino comprender. Entender los mecanismos internos que llevaron a Teresa Knorr a cometer estos crímenes nos permite identificar señales de alerta en otros contextos. El aislamiento extremo, el control absoluto, la normalización del maltrato y la falta de intervención externa son factores que, combinados, pueden derivar en tragedias similares. Este caso también nos obliga a reflexionar sobre el papel de la sociedad. ¿Cuántas veces el respeto por la privacidad familiar se convierte en una excusa para no intervenir? ¿Cuántas señales se ignoran porque ocurren dentro de un hogar? La historia de Teresa Knorr demuestra que la violencia doméstica no siempre se presenta de manera visible o inmediata, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. Al final, más allá de los nombres y las fechas, este caso habla de la fragilidad de los vínculos humanos cuando el poder reemplaza al cuidado. Nos recuerda que la maternidad, idealizada culturalmente, no es una garantía automática de amor ni de protección, y nos enfrenta a una verdad incómoda. El mal no siempre llega desde afuera. A veces se instala en el lugar que debería ser más seguro. Recordar a Susan y a Sheila no es un ejercicio morboso, sino un acto de memoria y respeto. Sus vidas no pueden reducirse a la forma en que murieron. Fueron personas que merecían una oportunidad, una voz, una salida. Que su historia sirva para cuestionarnos, para mirar con más atención y para entender que la naturaleza humana es compleja, capaz de cuidado profundo, pero también de crueldad cuando se pierden los límites éticos y emocionales. La historia de Teresa Knorr no se cierra con una condena. Continúa cada vez que alguien decide escuchar, intervenir y romper el silencio, porque en ese gesto, quizás,
Se evita que otra puerta cerrada oculte una tragedia similar.